Se comunicaron con la doctora Ramírez, decirle que está con pantalla apagada y sonido apagado, o sea que tiene la pantalla prendida, pero Claro, está Yo le ahí escribí, pero no me contesta el fondo todavía. azul. Entonces, Bernardino Fuentes. Presente. Camila Kirlan. Presente. Felipe Tapia. presente. Miriam Estivil. Presente. Carmen Elwin. Carlos Becerra. Presente, Carlos Becerra. Pablo Vial. Presente. Juan Cabello. Mires. No la veo, pero no escuchamos. ¿Qué nombre dijiste, Tamara? Gloria Ramírez. Tamara, Pero está ahí, pero no contesta. Elizabeth Cabello y Jimena Barros. De Ministerio está Esteban y estoy yo y está la doctora Carmen Nadal, ¿cierto? Sí, Carmen Nadal. Está presente, buenos días. Buenos días. Súper. Sebastián también lo más probable es que no se conecte, él sale de vacaciones el viernes, entonces está dejando todo finalizado, todo cerrado, así que está con harta carga también esta semana, sale de vacaciones como un mes, así que estamos con harta pega esta semana. Bueno, a modo, para partir, para que no... Ahí entró Carmen Gloria Elwin. Y para partir les presento a Daniela Zug, ella es de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Ella es nuestra contraparte con quien trabajamos en la ley Ricardo Soto en DIPRES. Así que les cedo la palabra y Dani está... Para que queríamos plantear desde los representantes de la sociedad civil, les queríamos plantear una inquietud a la comisión y queríamos someterlo a votación, ¿sí? Entonces, dado esto que hemos estado conversando de lo que está pasando con la ley Ricardo Soto, lo que se ha manifestado en estas reuniones, ¿cierto? De que no es necesaria, que en el fondo no habría necesariamente espacio presupuestario para nuevas tecnologías en los decretos que vienen, ¿sí? Y un poco, nosotros como sociedad civil nos organizamos y empezamos a asesorarnos sobre cómo ha sido, para entender un poco mejor, no solamente a través de estas sesiones, sino que otros expertos que hay en el área respecto de cómo ha sido el flujo de caja de todos los decretos, ¿cierto? Y de la ley Ricardo Soto en su conjunto. Y uno de esos expertos es Andrea Martones, ¿sí? Y la verdad es que ninguno de nosotros cuatro tiene las competencias técnicas que ella tiene y que en el fondo nos ha ayudado a comprender mucho mejor cada uno de estos elementos y creemos que puede ser un experto súper valioso para esta comisión, tanto en términos de que ella conoce muy bien la normativa, entiende un poco qué era lo que comprometía la normativa, qué era lo que tenía que pasar en términos presupuestarios, y a nosotros nos ha podido asesorar en eso. Entonces, nosotros queríamos someter a consideración de este comité y a votación la posibilidad de poder invitarla a participar como experto externo a esta comisión. Yo tengo, Cami, ahí tengo un problema porque tendríamos que preguntarlo con Sebastián, porque yo no sé qué tanto podemos expandir esta comisión más allá de ustedes comisionados. Entonces tendríamos que verlo con Sebastián. Yo por mi parte no tengo problema, pero finalmente los que tienen que opinar y tomar decisiones y todo son ustedes. Dice, Tamara, Dígame. según la normativa, nosotros podemos solicitar la presencia de cualquier experto, tanto como consultor o como participante asesora de la mesa, tal como lo hemos hecho con algunos doctores que están integrando esta mesa. Entonces, eso es facultad completa de esta comisión. Y tenemos la capacidad por votación de sentar a expertos para asesorar en la mesa. Eso no siquiera se necesita consulta con Sebastián porque lo sabemos desde el día 1. Y así es como hemos incorporado a diferentes expertos en la mesa sin ningún problema, solo con la votación de los que aquí presentes. La votación es la que hoy día definiría.
Sí. Entonces, Camila, ¿lo Sí. dejamos a votación? Eso, o sea, en el fondo yo creo que en función de la normativa y lo que acaba de señalar Felipe, en el fondo lo que queremos es someterlo a votación. Así que si están todos de acuerdo, les voy a ir preguntando de a uno si el voto es a favor o en contra. ¿Puedo agregar? ¿Se escucha? Hola. Sí. Sí. No, que a lo mejor también no necesariamente un experto tiene que ser parte de la mesa siempre, No. sino que invitarlo para, digamos, sesiones específicas en que se traten esos temas. Yo creo que en ese sentido es súper importante contar con expertos de distinta índole de acuerdo a lo que nos toque tratar. Y en ese sentido, yo al menos estaría plenamente de acuerdo. No sé si esa es la forma en que tú lo estás planteando, Camila, o como para que se integre de forma habitual. Sí, lo que pasa es que lo que nos puede suceder, y en el fondo lo que estamos viendo es que dado el escenario que estamos viviendo de la ley, ¿cierto? De lo que se ha informado en relación a la ejecución presupuestaria de la ley y lo que estamos revisando, consideramos que en esta sesión, por ejemplo, es fundamental la participación de Andrea, porque a nosotros nos ayuda mucho a entender, a tener una visión, bueno, creemos que la visión que ella tiene, ¿cierto? Y la interpretación que ella hace de todo, justamente del tema de los temas que estaban programados para el día de hoy, su visión es súper valiosa. Entonces, por eso es que también lo proponemos un poco para votarlo ahora, y si la votación sale a favor, ella está lista para incorporarse, si la votación resulta favorable. Porque justamente respecto de esta sesión, es que era particularmente relevante que ella participara. Entonces, ¿hacemos la les voy a votación? ir preguntando. ¿Puedes decir en una frase, Camila, qué es lo que aprobamos o desaprobamos? Sí, Como... en el fondo la votación es para incorporar en las sesiones que sea pertinente como experto externo a Andrea Martones. Recordemos que Andrea fue asesora jurídica de la Subsecretaría de Salud Pública justamente en todo el periodo que comprendió el diseño y la implementación de la ley Ricardo Soto. Así que en el fondo esa es la votación. Es a favor, se incorpora a partir de esta sesión; en contra, no se incorpora como experto, solicitado por las agrupaciones de pacientes. ¿Está como con nombre o puede ser genérico de que la comisión puede solicitar la incorporación de expertos? La comisión, el reglamento dice que nosotros podemos incorporar a las personas que sean necesarias para el buen trabajo de la comisión. Entonces se puede incorporar a personas en sesión en específico o personas que se sienten en la mesa, como pasó con el doctor, que ahora se me olvidó el nombre, pero que se sientan en la mesa Salinas. Gracias. Salinas, Entonces, sí, Rodrigo. sí, perdón. Y en este caso estamos solicitando la incorporación de Andrea Martones en esta reunión, particularmente porque tenemos a Daniela, ¿cierto? Y que necesitamos su expertise para poder hacer una mejor reunión en cuanto a lo presupuestario. Entonces, estaría votando para incorporarla en esta reunión Y las que de presupuesto que sean y en las necesarias. que fuera necesario. Exacto. Sí. No es permanente, pero cuando sea Exacto, necesario, porque sí. eso yo creo que es bien importante dejarlo Sí, súper claro. claro, porque Claro. Sí. Cada vez que sea necesario, se incorpora. Y también O sea, otro experto. Sí, también puede ser otro experto en relación a lo mismo. Claro. Pero ahora estaríamos Pero votando hoy, para ella. o sea que la votación de que se va a hacer es por hoy día, y cada vez que haya un requerimiento se va a votar de nuevo. Cuando sea necesario, doctor Vial, sí. Sí. Tal cual como lo hicimos con el doctor, cada vez que necesitemos un experto lo llamamos y lo sentamos a la mesa continuamente o para el tema que se plantea. Es que es distinto a lo que dices tú, Felipe. O sea, No, son dos votaciones distintas, doctor Vial. Una es sentar a un experto que nos asesore continuamente, que pues ya hicimos una votación para eso, y otra votación es para sentar a un experto en un tema en específico, en este caso, el presupuestario. Estaríamos votando para incorporarla en esta sesión y tener la posibilidad, y eso yo creo que estamos deliberando, ¿cierto? En el fondo, Sí. la votación es para
incorporarla en esta sesión y en las que se estime pertinentes. En el fondo la Exactamente. solicitud es para incorporar a Andrea como experto que podría ser consultado por la sociedad civil para ser incorporado en las reuniones en que la sociedad civil lo estime pertinente en función de lo que se agende. Exacto, de acuerdo con eso. Ok, voy a ir consultando entonces. Felipe. Apruebo. Gloria, la doctora No está visible. no está visible. Esteban, espérenme, voy a ir contando. ¿Nosotros votamos igual? No, solo los comisionados. Toda la claro, por eso, razón, solo toda la nosotros no razón. votamos. Sí, sí, tienes toda la razón. Doctor Cabello. Apruebo. Yo creo que cualquier información, cualquiera que pueda aportar información útil es bienvenida y que sea propuesto por nosotros, por cualquiera de nosotros o incluso también por el ministerio, yo creo que siempre va a ser bien recibido, así que no. Yo no le veo razón para oponerse, la verdad. Así que apruebo. Perfecto. Doctor Vial. Sí, apruebo. Gracias. Bernardino. De acuerdo, apruebo. Doctor Becerra. De acuerdo, apruebo. Miriam. Apruebo. Doctora Elwin. También apruebo. ¿Tu votación, Y Camila? yo también apruebo. Así que con la aprobación de esta comisión, voy a, mientras seguimos con la presentación de Carmen, ¿cierto? Daniela. Perdón, ¿o Daniela? Daniela. Daniela, perdón. Sí, perfecto. Entonces, antes de comenzar, tenemos que revisar el acta anterior. No recibimos comentarios, por lo tanto se toma como aprobada. El acta anterior será enviada en PDF cuando se envíe el borrador de esta también. Ahora sí, Daniela, te cedo la palabra para que te presentes y nos hagas la presentación. Mara, Dígame. Mara, antes de tocar el tema de Daniela para no volver a esto después, en el acta anterior iba el resumen de los resultados de la priorización de los indicadores. Me interesa bastante que podamos, o sea, estamos de acuerdo que se van a analizar o se van a proponer solo los indicadores que tienen mayor prioridad dentro de la mesa de indicadores es el segundo punto de la tabla. Entonces, que terminemos lo de Daniela ya, perdón. y de ahí tomamos Perfecto. indicadores. Ya. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Daniela Azú. Soy como la contraparte, ¿no es cierto?, de Ricardo Soto desde el Ministerio de Hacienda. No solamente de este decreto, sino desde la creación de la ley, así que con Andrea trabajamos en el diseño de la ley. Fuimos las contrapartes, ¿no es cierto?, en su momento. Tamara, yo tengo una breve presentación. ¿Puedes compartir? ¿Cómo la puedo compartir? Comparte nomás, dejé... Con este botón. ¿Sí? Ya. Ya está habilitada. Después me la mandas para que yo se la envíe a los comisionados. Perfecto. A ver, me cuentas si se ve bien todo. ¿Ahí? Si yo le pongo... Ahí está. Ahí sí. Espérate. Tendría que ponerlo... Sure. ¿Cómo le...? ¿Y me funciona acá? ¿Ahí lo ven bien? Sí. Perfecto. Ya, perfecto. Bueno, es una breve presentación, ¿no es cierto? Un poco también para contarles o para tratar de explicarles de mejor forma en qué consiste el mecanismo de financiamiento de la ley Ricardo Soto, en qué consiste uno de los requisitos para su funcionamiento, que es la sustentabilidad financiera, y al final de cuentas que tengan una mayor información y comprensión de este esquema, que es distinto a cómo se financia y funciona en general el otorgar prestaciones de salud en nuestro país, en nuestro sistema de salud. Entonces, un pequeño esquema, una breve descripción de la política, ¿no es cierto? Voy a presentar sobre la cobertura y el análisis de la sustentabilidad financiera, y voy a dejar algunas ideas de fortaleza y desafíos también de la ley Ricardo Soto.
Como ustedes bien saben, la ley Ricardo Soto, ¿no es cierto?, surge por una necesidad sentida y expresada por la ciudadanía, ¿no es cierto?, en donde posteriormente las autoridades toman esto y lo transforman en una ley, pero es una ley que abarca no solamente patologías raras, sino que el concepto es tratamientos de alto costo. Por lo tanto, en nuestras coberturas actuales tenemos en algunas patologías un gran número de pacientes porque sufren efectivamente un gran alto costo de su tratamiento, y a la vez también tenemos patologías que son raras, que son muy pocos casos, pero y copulativamente son de muy alto costo e inviables, ¿no es cierto?, de financiarlos por las personas. Y yo creo que es un aspecto muy importante considerar el cómo se inserta la ley Ricardo Soto en nuestro sistema de salud, que surge, ¿no es cierto?, como una solución dentro de un esquema regulatorio existente, de un sistema de salud que existe público, privado, ¿no es cierto?, en el cómo se define la cobertura sanitaria, donde solamente teníamos como garantías o expresas solamente GES, el resto de las coberturas, ¿no es cierto?, van en torno a lo que se define por lo que se dice por FONASA, ¿no es cierto?, en las modalidades de atención institucional, lo que se ofrece por modalidad de libre elección, lo que ofrece el privado, etc. Pero en ese esquema diverso de regulación de actores es donde surge la ley Ricardo Soto, que surge como un conjunto, ¿no es cierto?, distinto, un sistema regulado, normado, cómo se incluyen los tratamientos, cuáles son sus condiciones para ser incluidos, y con una diferencia sustancial en su mecanismo de financiamiento, y que va encadenado a ese mecanismo con la toma de decisiones. Entonces, como ustedes bien saben, genera una cobertura financiera universal, ¿no es cierto?, porque incluye a Fuerzas Armadas, a los afiliados de ISAPRE y de FONASA, y total. ¿En qué sentido total? Que financia por completo, ¿no es cierto?, el tratamiento entendido como el medicamento, el dispositivo, el alimento, y desde, si mal no recuerdo, desde el cuarto decreto, estamos en régimen en términos de toda la operatoria del sistema, y tenemos decretos que determinan, ¿no es cierto?, esta cobertura, qué tratamientos vamos a incluir cada 3 años. Ahora vamos a la pregunta, ¿no es cierto?, a la cual fui convocada, ¿no es cierto?, ¿cómo es este del sistema de financiamiento? Bueno, la ley establece la existencia de un fondo, ¿ya? Un fondo dedicado y exclusivo para esta ley. Y tiene un nombre, que es el Fondo de Diagnóstico y Tratamientos de Alto Costo. ¿Y qué es la diferencia? ¿Qué es un fondo en el fondo? En el fondo, ¿qué es un fondo? Un fondo que está de partida en otra partida presupuestaria, está en el Tesoro Público, es un activo del Estado, y que permite la acumulación de recursos en el tiempo. Eso es una diferencia no menor porque se escapa de lo que es el presupuesto habitual. No es un presupuesto anual, ¿ya? Por eso tiene esta dinámica distinta, porque permite la acumulación, permite tener saldos, permite que se inviertan los saldos y se generen rentabilidades asociadas. Estos recursos son invertidos en instrumentos financieros, en operaciones, ¿no es cierto?, del mercado, y está regulado, por supuesto, en un decreto del Ministerio de Hacienda, que es el encargado de la materia, porque es el administrador financiero del fondo, ¿ya? Porque obviamente el encargado del sistema propiamente tal por ley es FONASA. Importantes características: existen aportes fijos establecidos en la ley. La ley indica cuánto es el aporte anual que se genera al fondo, y existen disposiciones sobre cómo se usan estos recursos, ¿ya? Y lo más importante, por decir de una manera, es que establece requisitos de que lo que se cubra tiene que ser financiado durante un periodo de tiempo extendido, ¿ya? Hay que asegurarse de que los tratamientos puedan ser financiados sin cuestionamiento alguno en el mediano plazo. Eso es lo que uno está velando en la ley en términos de las disposiciones.
Quizás ustedes no se han ingresado mucho en la página web de la IPRES, pero acá yo les voy a dejar el link, no sé si vale la pena que yo lo meta ahora, pero en la página web de la IPRES, en este link, se disponibilizan reportes trimestrales sobre los saldos, los ingresos, saldos, egresos, rentabilidades, dónde se están invirtiendo los recursos, cuánto se gana, etcétera, trimestralmente en la IPRES desde que se creó la ley, ¿ya? Voy a dar, ¿cómo era esto? Ahí. Entonces, muy importante, ¿no es cierto?, que acá hay un sistema de financiamiento distinto, nuevo para el sector público. ¿Y qué es lo que debe cumplir todo este set de tratamientos y diagnósticos? Es como un repaso, ¿no es cierto? Tienen que ser de alto costo. ¿Qué es lo que se define como alto costo? Se determina, ¿no es cierto?, por un decreto, también cada 3 años, que se debe modificar este año, al 31 de octubre, se cambia el umbral, hay que actualizarlo, pero estamos hablando en torno a algún tratamiento que supere los 3 millones de pesos anuales, ¿ya? Tiene que contar con una evaluación favorable de la evidencia científica, ¿ya? Y esto está todo normado, y también todo es público. Se debe contar con una recomendación favorable de la Comisión de Recomendación Priorizada para incluirlo. Ahora, se debe contar con eso y posteriormente es una toma de decisiones entre los ministerios, ¿no es cierto? Pero tiene que cumplir con todos estos requisitos copulativos. Y el último, que es de más potestad, ¿no es cierto?, del Ministerio de Hacienda, es evaluar que el conjunto de tratamientos, el conjunto total, no supere el uso de más del 80% de los recursos disponibles del fondo. ¿Esto por qué el 80% y no el 100%? Porque son estimaciones y uno requiere un margen de error, por decirlo de una manera, porque obviamente si fuéramos magos, uno le achuntaría, ¿no es cierto?, el número concreto, pero como ustedes bien saben, son estimaciones, por lo tanto puede ser que uno quede corto con la estimación, y por lo que estamos velando de que el conjunto de tratamientos siempre cuente con financiamiento, es que se dispone esta regla del 80% de los recursos del fondo. También, y ahí la Andrea lo puede corroborar, cuando se discutía el diseño de la ley, el requisito del 80% era para permitir efectivamente, a su vez, la acumulación, un poco, de recursos del fondo al principio para ganar rentabilidad, o sea, generar más recursos, ¿no es cierto?, con los saldos disponibles. Y bueno, esta evaluación financiera la efectúa el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección del Presupuesto, y cada decreto que define, ¿no es cierto?, esta cobertura va acompañado con un informe de sustentabilidad financiera que demuestra que esta cobertura está financiada, ¿ya?, y que se está tomando una decisión fundada. ¿Cuáles son? Nosotros, ¿no es cierto?, evaluamos sustentabilidad de los recursos del fondo, ya, pero ¿cuáles son los recursos del fondo? El fondo tiene ingresos establecidos en la propia ley Ricardo Soto. Se establece que existen aportes fiscales anuales con estos montos, o sea que en régimen, al principio, el primer año eran 30.000 millones de pesos, al segundo año 60.000, al tercer año y siguientes son 100.000 millones de pesos corregidos por inflación, ¿ya? O sea, no hay una corrección por el valor del dinero en el tiempo. No establece otra tasa adicional de crecimiento y son montos fijos. ¿Qué otra posibilidad hay de ingresos? Donaciones. Se establece que puede permitirse, o sea, que se puede de que exista cooperación internacional y se suministren ingresos al fondo. Y, por supuesto, son ingresos del fondo las rentabilidades propias de los recursos que están en el fondo. ¿Se entiende? Como hay generación de dinero, producto de la rentabilidad y, al final de cuentas, de
no voy a- de invertirlo, ¿no es cierto? Ahora, son inversiones, la regulación que está establecida en el decreto de Hacienda, como esto es un flujo constante de salida de dinero, son instrumentos bien líquidos y bien seguros, ¿ya? Por eso tampoco es como son rentabilidades bajitas, pero constantes, y es porque no se puede arriesgar más y se necesita que sean instrumentos bastante fáciles de liquidar. Ella, una pregunta respecto al diapositivo anterior y el fondo contempla el pago de 100% del tratamiento completo, y me imagino que tiene un mecanismo de retorno de recursos a partir de las propias aseguramientos de salud que tiene cada persona. A ver, en términos de los gastos, se financia el tratamiento y diagnóstico, me refiero al elemento, al medicamento. Si la pregunta es, ¿está financiando al equipo médico si el hospital ocupó una camilla, la luz, el agua y el gas? No. No sé si estoy contestando bien su consulta, la primera, como ¿qué financia? No, por ejemplo, si alguien pertenece a un ISAPRE o a FONASA, esas instituciones ¿devuelven algo del costo del medicamento o del diagnóstico al fondo? No, no, no. El 100% de compra Daniela, ¿sí? existe un mecanismo de cobro que está asociado a los pacientes ISAPRE, que creo que podríamos discutirlo después. Eso es una información que maneja FONASA con un procedimiento. Yo podría comentarle más o menos de Que es el cómo es CAE. claro, en los reintegros de CAEC. Entonces, podríamos conversarlo después para Sí, y ningún evaluar si es problema. que es necesario que FONASA sea quien nos defina cómo es el mecanismo, porque si bien no es muy alto, sí representa bastantes ingresos en millones de pesos o restituciones de gasto al fondo. Claro, quizás para que nos entendamos bien, efectivamente no es que los usuarios paguen. Lo que pasa en el caso de las ISAPRES, hay un tema con estas patologías y algunos tratamientos que ya están en el CAEC y por lo tanto hay un reintegro al fondo, ¿ya? No obstante lo anterior, eso no ha estado regularizado en el fondo y se está regularizando. O sea, los recursos fueron devueltos por las ISAPRES, pero por algún motivo administrativo no fueron depositados en el fondo TAC, y eso fue conversado ya tanto internamente, con FONASA, con todas las partes involucradas, para que se reintegren al fondo. Ahora, por eso no, y no está mencionado en la ley tampoco, acá yo lo que les expuse fue lo mencionado en la ley, esas son normas posteriores, que incluso son instructivos, si mal no recuerdo, desde la Dirección de Presupuestos a FONASA para el tema del reintegro del CAE. Pero no está en la ley como concepto de línea de ingreso. ¿Ya? Pero claro, yo ahí tengo una duda, porque efectivamente yo me acuerdo que no está como línea de ingreso, pero sí la norma establece que los pacientes ISAPRE deben impetrar su CAEC primero. Exacto. Exactamente. Entonces, claro, entonces mi duda, y siempre he tenido la misma duda, es que el CAEC en definitiva se activa de cara al gasto del paciente, ¿cierto? O sea, cuando se cumple la prima de gasto del paciente, activa su CAEC, ¿cierto? Y hay algunas intervenciones que están cubiertas y ahí pudieran haber medicamentos de alto costo o no, ¿cierto? O sea, tratamientos de alto costo o no. Entonces, mi pregunta es, ¿y no había una forma de que eso fuera al revés? O sea, que no fuera un reintegro, sino que fuera posterior, ¿cierto? O sea, porque en el fondo hoy día no me queda claro que tengamos, y de hecho la información que siento que nos falta es que no sabemos si realmente los recursos están volviendo de las ISAPRES. Entonces no se ha planteado, no podría haber sido al revés. O sea, que por ejemplo se activara el CAEC primero y después, después de que haya pasado eso, que actuara el fondo. O sea, que fuera una disminución de costos para el fondo
en vez de un reintegro y una línea de Claro. ingresos. Ahora, la Andrea está pidiendo la palabra. Andrea, dale nomás. Sí, para comentarles que en el fondo no está contemplado como un ingreso porque no debiera haber un ingreso. Lo que dice la ley es que no cubre lo que está cubierto por el CAEC, por lo tanto, lo que debiera transferir el FONASA a las ISAPRES es solo el deducible, y las ISAPRES pagar el medicamento al FONASA. O sea, es decir, no es que las ISAPRES tengan que devolverle plata al FONASA. Las ISAPRES deben pagar por ese medicamento directamente, y hay un reglamento que es del FONASA, en donde se establece cómo se hacen estos cobros, cómo se hace el backstage, digamos, de esta recuperación, digamos, de plata, en el caso que el FONASA haya tenido que, por ejemplo, pagar los primeros tratamientos, digamos, cómo se hace ese reintegro. Pero no es porque sea un ingreso, sino porque en el fondo no debiera haber pagado nada el FONASA, sino que haber pagado solo el deducible en ese caso. Por eso llama la atención que en el gasto de pacientes ISAPRE, el gasto del costo de los medicamentos sea casi igual que la de un FONASA, en circunstancias que en todos los CAEC solo debiera haber pagado 3.600.000 por paciente cada año, y no los medicamentos. Eso. Gracias. Prosigo. Entonces, como decíamos, ¿qué es lo que financiamos o se financia con los recursos del fondo? Los tratamientos y los diagnósticos que están garantizados. ¿Cuál es, en términos de la cobertura, el gran volumen de la cobertura? Está en el decreto 1, el primer decreto, en donde se consideran 11 patologías, son 25 tratamientos, pero no obstante, y acá vamos a ingresar ya a lo que hacemos, ¿no es cierto?, técnicamente, que es la estimación de proyectar gasto en el tiempo. Para nosotros son 30 líneas pares de estimación, no son las 11 ni los 25 tratamientos, porque es una combinatoria, porque hay subgrupos, hay especificidad en los tratamientos, y lo que nosotros se estima es para cada combinación cuál es el gasto esperado de ese paciente tipo. Por lo tanto, el volumen a estimar es como cada vez más grande. Y bueno, esto es acumulativo, ¿no es cierto? En el decreto 2 se ingresan 3 patologías más. Para nosotros las 3 patologías son en verdad 25 pares a estimar. Para el decreto 3 ingresaron 4 patologías, se estiman 5 tipos, combinaciones o tipo de paciente, por decirlo de una manera. Y en el decreto 4, en el cuarto decreto, ingresan 12 patologías, pero que representan en verdad un esquema de estimación de 28 pares. Daniela, perdona, tengo una duda en respecto de eso, porque yo entiendo que a contar desde el momento que se hizo, que se implementó, o sea, que en el fondo empezamos a hacer evaluación científica de la evidencia, que no fue desde el decreto 1, ¿sí? Decreto 3. Claro, exacto. Yo entiendo que ahí empezamos a evaluar por indicación, que eso me parece que es la precisión. Quiero entender si es la precisión que tú estás haciendo, porque en el fondo, cuando hablas como de la combinatoria, no es solamente el medicamento, sino que es el tipo de paciente, ¿cierto? Quiero entender si eso apunta a la indicación del tratamiento. No sé si porque, ¿qué es lo que pasa? Ya, en el fondo, por ejemplo, trastuzumab, ¿cierto? Puede usarse en cáncer de mama metastásico, puede usarse en cáncer de mama temprano, ¿cierto? Por ejemplo, y cada uno de los medicamentos tiene contextos específicos de uso, ¿sí? Esos contextos específicos entiendo que están adecuadamente representados desde el decreto 3 en adelante, porque la evaluación es por indicación, básicamente, ¿sí? Pero en el decreto 1 y 2, ¿cierto? Y particularmente en el decreto 1, como era algo que ya se estaba haciendo, ¿cierto? Mi pregunta es si también se hizo así, o sea, si también se hizo por indicación, como para poder estimar cuánto iba a resultar o en el fondo todas las indicaciones que son las posibles combinaciones del uso del medicamento sobre esa población, extrapolado no solamente a la población de FONASA, que ya lo tenía asegurado, sino que a toda la población. Exactamente, desde el decreto 1 se evalúa financieramente con la mayor especificidad
posible. Voy a ser súper honesta dentro de lo que es nuestro manejo de la información, a ver, voy a hablar tanto como del conocimiento personal, que uno ha evolucionado, ¿no es cierto?, y aprendido en el tiempo, pero también hay un tema de disponibilidad de información, lo cual ha ido incrementándose en el tiempo en términos de duración de los tratamientos, perfil de los usuarios, etc. Obviamente, desde que se activa la evaluación científica, es más fácil desde el Ministerio de Hacienda y también para el propio Ministerio, porque en el fondo lo hacemos en conjunto la estimación financiera posteriormente. Y acá un poco hemos ido mejorando lo que tratamos de hacer en 2015. Obviamente ese modelo de estimación de las patologías 2015 han sufrido mejoras de estimación en el tiempo porque hay más información, pero siempre la intención es ir para descubrir cuál es el costo esperado por paciente. Eso es lo que queremos descubrir o acercarnos de la mejor manera posible, ¿ya? Siempre para los nuevos tratamientos es difícil, porque tenemos menos información, no hay registros clínicos, por decirlo, que yo pueda acceder a una base de datos, no digo yo, el equipo, ¿ya? Hay medicamentos que no se compran. Como modo de dato nomás, siempre se ha trabajado en conjunto con los comités de expertos, con ETESA, incluso hemos recibido información de agrupaciones de pacientes, de levantamientos que ellos mismos tienen de los hospitales, de sus agrupaciones, etcétera. O sea, se recopila toda la información posible. Por ejemplo, sí, junto con eso también comentar de que, claro, como mencionaba Daniela, el primer decreto era básicamente un universo de pacientes conocido, porque eran muchos pilotos o programas que se estaban llevando a cabo. Por ejemplo, el trastuzumab existía dentro de las coberturas y de hecho sigue la misma cobertura que tenía ese programa. Todo paciente con indicador de, o sea, con indicación de trastuzumab que tuviera un cáncer de mama HER2 positivo, por ejemplo, que es básicamente la indicación completa de la terapia en cáncer de mama, ¿ya? También teníamos, por ejemplo, las profilaxis de BRS, de los pacientes que eran refractarios a los tratamientos en esclerosis múltiple, también se sabía, porque el EN se llevaba o se estudiaba desde la red, sobre todo la red pública. ¿Sabes por qué yo te ¿ya? lo planteo, Entonces, Esteban? Por eso planteaba la duda específicamente, porque, por ejemplo, tú me dices, sí, el grupo específico de pacientes con cáncer de mama HER2 positivo, ¿sí? Y yo te digo, sí, estoy súper de acuerdo, pero resulta que hoy día trastuzumab en cáncer de mama HER2 positivo no tiene solamente cáncer de mama metastásico, sino que también se usa en otros contextos como por ejemplo la neoadyuvancia, por ejemplo. Y eso no está contenido en los protocolos. Entonces mi pregunta sí lo es si está. tenemos algún... Sí lo está. En los primeros problemas de salud se incluía perdón, el universo completo en el fondo para darle una continuidad a ese programa que ya existía. Cuando se empezaron a limitar los subgrupos, fue justamente cuando se empezó a aplicar este proceso de incorporación o estudio, que fue, por ejemplo, en el GIST o en los tumores neuroendocrinos, en donde se exige, por ejemplo, que el tratamiento está garantizado solamente para los pacientes con indicación en etapas metastásicas o tumores irresecables. ¿Me entiendes? Pero cuando nosotros vamos a hablar de trastuzumab, siguiendo netamente el ejemplo de los cánceres, se habla de todo paciente con indicación de trastuzumab por tener un cáncer de mama, HER2 positivo, en el fondo, tanto neoadyuvancia, las adyuvancias y las terapias metastásicas. Se calcula obviamente un gasto en base a que tú sabes que la neoadyuvancia y la adyuvancia tienen un tratamiento por un año. Sin embargo, para los metastásicos es hasta que obviamente la paciente no esté en condiciones de resistir la terapia o haya fallecido. ¿Ya? No se produce un término de cobertura, como por ejemplo sí se produce en profilaxis de BRS, donde tú dices, ok, vamos a cubrir 3 subgrupos, en este momento son 3 subgrupos de pacientes, tenemos son 2, los prematuros extremos con o sin displasia y los pacientes cardiópatas con cardiopatía hemodinámicamente significativas, pero hasta el año de vida. ¿Me entiendes? Entonces, claro, va a definirse, obviamente, todo dependiendo cada patología, los subgrupos que tengan indicación. Tenemos súper claro que en algunos problemas de salud nosotros no se le entrega o no se le garantiza a todos los pacientes con indicación de terapia. Por ejemplo, en bomba de insulina. Nosotros tomamos bombas de insulina, se las entregamos a un subgrupo de pacientes diabéticos tipo 1 que son especialmente inestables o severos en el manejo de su glicemia. ¿Me entiendes?
en el caso, siguiendo, por ejemplo, tumores neuroendocrinos, nosotros sabemos que, o esclerosis múltiple, que nosotros sabemos que el fingolimod usado en etapas iniciales de la enfermedad tiene mejor pronóstico, pero como nosotros sabemos que eso está garantizado por el GES, nosotros lo entregamos ya cuando hay una refractariedad de tratamiento, igual que en artritis reumatoide, por ejemplo. ¿Me entiendes? Perfecto. O sea, Sí, en ese sentido, sí, y Daniela nos puede dar fe de eso, que a veces nos equivocamos en las proyecciones, los números epidemiológicos se tienen, pero no hay mucha estadística con respecto a qué tanto te afecta, y no hemos dado cuenta que a veces se estima, por ejemplo, un universo de pacientes altísimo y no llegamos ni a la mitad. Y ahí nosotros nos ponemos a investigar después, no llegamos ni a la mitad porque no hay acceso a lo que se necesita o porque no habían tantos pacientes. ¿Ya? O por otro lado nos vemos que, chuta, nos quedamos cortos con la proyección, en un año duplicamos el universo de pacientes, por hacer una exageración, entonces eso también produce una revisión o una evaluación de esta estimación, y Daniela lo puede dar fe de que los informes han dicho en el fondo que los gastos proyectados son distintos a los que a los reales son distintos a los que se había proyectado. Nosotros igual, cuando nos decimos, chuta, tenemos el doble de pacientes, ¿qué está pasando? Porque esto no está respondiendo como se había planificado. Pero a eso, si bien nosotros no Daniela. cubrimos la indicación completa de las terapias, en algunos problemas de salud sí lo hacemos en otros. Se evalúa en el fondo casi por tecnología y por problemas de salud. Perfecto, gracias. Daniela. ¿Sí? Mira, primero yo creo que este video en YouTube va a ser uno de los más vistos por las organizaciones de pacientes. Así que, Tamara, ¿puedes sacar un poquito el PowerPoint para que nos veamos las caras y veamos a Daniela? Daniela es una mujer muy importante en nuestro círculo porque primero la conocemos, sabemos quién es la contraparte en Hacienda. Si te secuestran no es culpa mía, ¿ah? Que te identifiquen es malo. Y segundo, nosotros tenemos esta duda de la proyección que ustedes tienen de los fondos y la mantención del fondo a 10 años. Siento, o por lo menos yo revisando las cifras, sin ser un experto economista, ¿cierto? Revisando las cifras, veo que la ejecución presupuestaria es mucho más baja del 80% todos los años. Puedo estar totalmente equivocado, pero lo que estoy viendo es que no corresponde al 80%, y que este ajuste recién se va a realizar al 10.º año, o sea, en 4 años más este ajuste presupuestario. En administración nosotros decimos, para todo hay KPI, para todo hay un índice que podemos aplicar, ¿cierto? Y que nos dice si la cosa va bien o mal. Entendiendo que es tremendamente complejo esto, y que requiere de muchos pares, como veía ahí en el análisis, ¿cierto? ¿Cómo ustedes están estableciendo una norma de análisis? Porque una de las preguntas que nos hacemos en esta comisión, por lo menos los de la parte de las organizaciones de los pacientes, es cómo nosotros llegamos a las 3 o 4 patologías elegidas en 2016, cómo llegamos a las 12 en 2017, de un universo total de casi 1.000 tratamientos. Entonces, lo que a nosotros nos interesa en la parte de salud, entendemos que hay una priorización hacia abajo que nos determinan 60 o 100 patologías que tienen tratamiento efectivo, ¿cierto? Y de buen uso para la población, ¿cierto? En cuanto al riesgo de salud, ¿cierto? Sobrevida, no sé si calidad de vida, porque es un tema que estamos conversando, y varios factores de más. La pregunta es, si nosotros tenemos esto en salud, ¿cómo nosotros lo desarrollamos en la parte financiera, o sea, en Hacienda? Y una de las dudas que nosotros hemos golpeado varias puertas, Miriam tuvo una reunión con usted hace pocas semanas, y no sentimos que hemos tenido una respuesta clara. Me explico. En la ley dice que debe incorporarse a la negociación con los proveedores. La negociación directa. ¿Cuántas negociaciones directas se han hecho para establecer cuáles son los medicamentos que van a estar dentro de esa lista de 60 que va a ir a la comisión de priorización? ¿Cómo nosotros determinamos a 10 años plazo cómo vamos a redistribuir esos montos que sobraron o que no sobraron, por supuesto, que superamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros, la población, nos aseguramos que estos montos en 10 años más podamos determinar que es el monto efectivo del 80% de todos los gastos, y que no gastamos la mitad o no gastamos el doble? ¿Cómo podemos determinarlo eso, Daniela?
Mira, quizá no sé si estoy con el volumen, sí. Quizá en la medida que yo les vaya exponiendo, se van a ir resolviendo esas dudas, porque, como les comentaba, la Dirección de Presupuestos elabora para cada decreto este informe de sustentabilidad, que te demuestra y muestra la proyección de ingresos y gastos, y te da cuenta de cómo es la metodología de determinación tanto de los ingresos y como de los gastos proyectados. Y eso para un periodo de 10 años, sobre la cobertura que se establece en ese decreto, que es la completa. La pregunta tuya de este proceso, ¿no es cierto?, al final de cuentas, de las 100.000 peticiones a cómo llegamos a 4, hay un largo proceso que en verdad lo lidera Minsal, y nosotros, Ministerio de Hacienda, llega al final, por decir una, o sea, hay un tema de relación con Minsal que obviamente uno se va enterando de todo porque trabajamos en conjunto gran parte de los temas y vemos también la implementación. Pero en este tema de a la hora de los cubos, por decirlo de una manera, cuánto nos cuesta es al final cuando ya hay una preselección por parte de la autoridad, en verdad, como indicada por Minsal. Este es el listado que queremos ingresar. Y ahí entra a Hacienda a recalcular y a ver si en verdad se puede financiar o no. ¿Ya? Dani, entonces vamos viendo, ¿sí? Es que, no, para recordarle a Felipe que en la reunión anterior quedamos en que para la reunión de julio le vamos a solicitar a ETESA que haga la presentación de la aplicación de toda esta etapa previa, que es lo de los criterios, porque hay una parte que está definido en los reglamentos, pero hay otra parte que define la autoridad. Hay criterios que son definidos por la subsecretaria o el subsecretario de Salud Pública del momento. Entonces, toda esa parte y cómo se aplican los criterios, cómo se reciben las ofertas económicas, si hay negociación o no, etcétera, toda esa parte le compete a ETESA, que vamos a pedirle en julio que les haga esta presentación explicativa, lo mismo que está haciendo Daniel ahora, como para completar el círculo. Nosotros ya le hicimos de implementación, ahora lo previo. Sí, claro, yo quería ver la visión del Ministerio de Hacienda, gracias Tamara. No, sí, es súper válido, porque en el fondo hay información que viene de todo este proceso que, por supuesto, para fines de la estimación es muy necesaria, y por eso tenemos este trabajo muy como en conjunto con el equipo del Ministerio de Salud, ¿ya? Como les mencionaba también, estos informes de sustentabilidad son públicos, están en la página web de la IPRES, porque acompañan cada decreto, ¿ya? Entonces ahí hay dos dos tipos de reportería. Uno, el informe de sustentabilidad, que va a estar siempre acompañando cada decreto, y por otra parte estos informes trimestrales como más de la caja, por decir una manera, del fondo. ¿Cuál es la estimación de sustentabilidad? Es a un periodo de 10 años, porque eso es como la norma de criterios también del FMI, para entender que es un mediano largo plazo. No es antojadizo porque sí, es porque cumple con un criterio de norma financiera que también se usa para otros fondos del Estado. Lo cual, para temas de salud, es bien difícil porque esto es nuevo para nosotros. O sea, acá en general no hay estimaciones de muy mediano plazo de cobertura de patología ni de prevalencia, nada para fines financieros. Entonces esto es novedoso. ¿En qué se basa la estimación? Sí, alguien me habla, pero no la veo. Sí, Andrea, te pregunto, porque en la fecha de estimación, o sea, los años, la cantidad de años ha variado en el transcurso desde que se dictó la Recarte Soto hasta ahora. Hay decretos en que la estimación se ha hecho a 5 años, hay otros decretos que se han hecho la estimación a 10. Eso no ha sido una constante, digamos, en el informe que hace Hacienda. Y mi pregunta es, dado que se hacen varias correcciones en el año respecto de la entrada y salida de pacientes, sobreestimaciones, subestimaciones, y eso se hace, digamos, en proyección, ¿cada cuánto se corrige esa proyección? O sea, si la están haciendo a 10 años, ¿qué posibilidades hay de corregir eso, digamos, para poder saber si hay o no disponibilidad del fondo? Perfecto. Te entiendo la pregunta, Andrea. Ajá. En términos del informe, hace ya, creo, no me acuerdo si hace 2 o 3, en verdad el criterio siempre es a 10 años, porque como te digo, es por normas del FMI. Entonces, si en un momento, al principio, lo hicimos a menos, fue simplemente
por no saber, ¿ya? O por hacerlo lo más rápido posible. Pero después ya como que nos regularizamos, ¿ya? Para tener como el criterio uniforme. En términos de cuándo cada vez se corrige, nosotros en general, desde el año pasado estamos reactualizando. Es un trabajo permanente. No, a ver, una cosa es que se haga y otra cosa es que sea pública la corrección. Porque cada vez que si quiere hacer podría hacer una modificación anticipada, siempre puede pedir como cuál es la disponibilidad o los flujos del fondo y se actualiza. Por eso digo, una cosa es que sea pública la reportería, pero el trabajo, por ejemplo, el año pasado, para poder emitir a MinSal la disponibilidad financiera para el próximo decreto, se tuvo que hacer todo el proceso de actualización de las estimaciones, ¿no es cierto?, de cada patología. Obviamente hay algunas que uno ya les tiene más identificado, que están más estables, por lo tanto, pasan como en la segunda línea de la actualización, pero es un trabajo más bien permanente, el proceso de revisión, y también anualmente uno evalúa un aspecto bien financiero, al final de cuentas, cuánto fue lo efectivo, más allá de la estimación, cuánto fue lo efectivamente ingresado, cuánto salió y cómo eso se ajusta en el tiempo. Entonces, no es que después lo volvemos a ver, es bastante continuo la revisión, ¿ya? Dani, por ejemplo, en el informe de sustentabilidad que debería acompañar al próximo decreto y los que vengan cada 3 años, se corrige lo que se estimó en el anterior, o sea, se hace corrección de lo que ya está garantizado y de lo que se va a garantizar. De todo, porque en el fondo las estimaciones lo que tratan de hacer es proyectar no sé si es la palabra más adecuada, pero el consumo de los pacientes a una determinada tecnología. Por lo tanto, lo que uno hace para atrás es reflejar lo efectivamente gastado y lo que ingresó, lo efectivo, y luego uno identifica, bueno, dónde estuvieron mis diferencias entre lo efectivo y lo estimado, y esa información corrige la estimación futura. ¿Ya? Pero pensándolo en cómo eso me afecta en la estimación del número de pacientes, de la duración de los tratamientos, los precios. Esas son como las variables clave. O sea, bueno, entonces, respondiendo a la Andrea, se estaría actualizando públicamente el informe de sustentabilidad cada vez que sale un decreto, porque es un documento que acompaña el decreto. Exactamente, pues digo, no es una reportería permanente que uno emita un nuevo informe todos los años, no. Se ancla a lo que estipula la ley cada 3 años. De todas maneras, cuando se emite el oficio al Ministerio de Salud para que empiece el proceso, siempre se reporta un cuadro de flujo financiero, que en el fondo está reflejando todo ese proceso de actualización. Y bueno, como les habíamos comentado, este trabajo de estimación por patología se hace con el equipo del MinSal, ¿ya? Daniela, disculpa, justo la Andrea Martones te habla. En esta corrección que ustedes hacen entonces de manera, entiendo ya permanente, ¿cómo se proyecta y sobre qué base o sobre qué insumos se proyecta el precio de los medicamentos en los próximos 10 años? ¿Sobre qué base se mantienen al alza, bajan, los distinguen? ¿Cómo se hace ese cálculo? Porque, ¿no es cierto?, es P por Q, el cálculo final, y una cosa es la corrección de los pacientes, ¿cierto?, de las indicaciones y todo eso, pero otra cosa también es la proyección del precio de los medicamentos, y en ese sentido también preguntarte si en ese análisis ustedes también evalúan que se haya estado cumpliendo el precio máximo industrial. Y Andrea, mira, esta es la próxima diapo. Pero dale, muy bien. Mira, la metodología de estimación, para que todos estemos en el mismo contexto, el trabajo se dedica una parte a estimar los ingresos, que está el aporte fiscal, que tiene ya un mecanismo de reajustabilidad dado por el IPC, por lo tanto es sabido por todos, no tiene mucha ciencia. La rentabilidad de los fondos, pero para eso yo tengo que estimar
cuántos son los saldos. O sea, tengo que estar conectado con la estimación de gastos, porque yo necesito saber cuánto es lo que va quedando cada mes para poder decir, dado los instrumentos financieros, más o menos cuánto podríamos estar ganando por rentabilidad. Y bueno, los saldos, como digo, es una cosa como encadenada con los egresos. Y en los egresos está que hay que estimar el gasto en tratamientos, el gasto en diagnósticos y un efecto que se llama el ciclo financiero del pago, ¿ya? Y esto es nuevo, dada la corrección que hicimos el año pasado, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una diferencia, hay un tema de cuánto es el gasto esperado y otro es cuánto efectivamente se le paga al proveedor en ese año en particular, ¿ya? Hay un tema administrativo, ¿no es cierto?, de procesos de compra, de ciclo de revisión de facturas, etcétera, que hace que hay gastos que se efectúan en un año, pero que se pagan en años siguientes. Y eso sí tiene incidencias financieras en el fondo, ¿ya? Y esto no había sido tema o levantado en años anteriores porque siempre como que los gastos eran menores que las estimaciones. No se había detectado este asunto hasta el año pasado, ¿ya? Ahora, vamos a la pregunta de la Andrea, ¿no es cierto? ¿Qué es el gasto esperado de los tratamientos diagnósticos? Tiene muchos... Dani, una duda, ¿Sí? y esto es una duda personal. ¿Estas estimaciones de gastos se hacen en base a el precio que establecen los laboratorios para los productos o se hace incluyendo la comisión Senabás y obviamente el impuesto? Ya, perfecto. Por eso, vamos a ir paso a paso. Hay una proyección, como decía la Andrea, esto es un precio por burdamente una cantidad, ¿ya? Estamos hablando de número de pacientes, pero en verdad lo que me importa es el número de consumo, de cuántas dosis ocupa la persona. Entonces, acá hay muchas cosas a estimar y de un grado de dificultad en algunos casos mayor y en otros menor, ¿ya? Pero hay que proyectar prevalencia, hay que proyectar incidencia, nuevos casos que vayan a ingresar cada año, hay que proyectar cuánto va a ser el consumo efectivo, porque el protocolo es una referencia, pero uno ve que depende del perfil del paciente cuánto efectivamente se consume, cuánto es la duración real del tratamiento. Como ustedes bien señalaban, en cáncer de mama, resulta que al principio, ¿no es cierto?, en la época de los, como dicen, los fenicios, cuando hacíamos el decreto 1, se decía, no, el paciente está en promedio 18 meses, pero tenemos un grupo no menor de pacientes que está 5 años, ¿ya? Y eso no lo sabíamos hasta que tenemos efectivamente esta cobertura y los datos para poder decir, ¿sabes qué? La realidad dista un poco de lo que sabíamos, lo cual no es malo, es la única forma al final de cuentas de sacar evidencia es así. Proyección de los precios, acá la pregunta de la Andrea, ¿qué se basa esto? Bueno, hay varios temas acá complicados con los precios. ¿Qué se ingresa en las estimaciones? Lo que uno sí o sí, obviamente cuando ingresa un tratamiento y ingresó con una oferta por parte del laboratorio, se incluye con ese precio de oferta, ¿ya? Después con el tiempo uno evalúa con la realidad si eso se cumplió o no se cumplió y se hace el ajuste para reflejar el dato como efectivo de precio. ¿Cuál es la proyección en el tiempo de crecimiento? Acá es lo más, es la que menos ciencia tiene de estimación, pero no porque no sea necesario, simplemente por una capacidad de que no tenemos mucha información todavía. Lo que se hace es cumplir lo que dice la ley, que no supere la variación del IPC entre contratos, ¿ya? Entonces nosotros tenemos mapeado, en base a las compras de Senabás, en función de las dosis, cuánto es la duración aproximada del contrato, y en base a eso se dice ya, entonces, estos 2 años, precio constante, pero después el año 3 se corrige por el IPC porque es lo que la ley le permite, ¿ya? Sí, no estoy respondiendo un poco a lo que decía Andrea del precio máximo industrial, es un tema que hemos revisado intensamente el año pasado y parte de este año y que ya le vamos a hacer algunas correcciones al reglamento, porque el precio máximo industrial es una restricción para Senabás para la compra.
no es un insumo de la estimación del gasto para DIPRES. Entonces, eso es importante destacarlo. Es una restricción en la compra, para efectuar la compra de parte de Cenabás, y hasta el momento creo que tenemos 1 o 2 casos muy particulares que ya los trabajamos y todo con jurídica y con los mismos laboratorios. Todas las compras han sido muy por debajo del precio máximo industrial. O sea, tenemos Fingolimod, por ejemplo, que ha bajado como en un 400% su precio en estos 3 años de que está. O sea, de partir costando como 100 y tanto, ahora está costando como, no me acuerdo, como 14.000 pesos. O sea, por Cenabás, compras públicas. Recordemos que estos son compras públicas, no es el precio del privado, es el precio de la compra pública. Entonces, en general, el precio máximo industrial es una herramienta para presionar a la baja, para que entren más competidores y presionar a la baja, pero para las compras de Cenabás, no para la proyección de DIPRES. Claro, por eso digo, los precios que se incluyen en la estimación son los precios hoy día, por ejemplo, lo que compra Cenabás, y se corrige en función de los contratos vigentes, ¿ya? Y ahí uno evalúa, ahora, si la pregunta es, ¿se podría hacer mejor? Por supuesto que se podría hacer mejor. Uno podría hacer un estudio del mercado, de los proveedores, si va a ingresar una nueva competencia y cómo eso generaría un nuevo equilibrio de mercado. Pero hoy día eso es lo que tenemos y es lo que de todas maneras ha sido bastante más estable en términos de las estimaciones. O sea, los precios hay a la baja, por supuesto, pero en general no es una variable que se mueva mucho en un año tras otro, ¿ya? Y lo que me preguntaba Esteban, ¿qué incluye el precio? El precio para nosotros, para la estimación, es el precio final. ¿Qué incluye el precio final? Todos los impuestos, la comisión de Cenabás, todo, porque al final de cuentas no hay nadie más que colabore con el financiamiento. Es solo a cargo del fondo. Y la comisión de Cenabás está concordada entre Hacienda y Cenabás en un 1%, porque el primer año era otra tasa, ¿ya? Pero se concordó un 1% de comisión, ¿ya? Daniela, Andrea, solo para aclarar mi pregunta, era porque al principio cuando uno ingresa a una tecnología, casi en el 80% de los casos, la oferta del proveedor es el precio máximo industrial. De hecho, es casi coincidente en la mayoría de los casos, muy poquitas excepciones, se fija un precio máximo industrial más bajo que la oferta más barata de eso. Entonces, por eso yo hacía la relación, porque en el primer año, tu información, que es la oferta del proveedor, es el PMI. Entonces, de ahí en adelante, en la mirada de eso, y de acuerdo al reglamento, ese PMI puede ser revisado cada vez que se revisa la evaluación científica de la evidencia, porque está dentro de ese proceso, y por lo tanto no es rígido, digamos, eso podría cambiar. Y en ese sentido no sé cuál es ahí el feedback. Y la segunda cosa es que si en cada proyección, cada vez que baja, por ejemplo, el precio de la nitisinona, que bajó sustantivamente, y otros más, se hace, en este recálculo permanente que ustedes están haciendo de la proyección, se considera el precio real actual y se proyecta sobre ese el alza del IPC. Sí. Ya, o sea, si el contrato se renovó en 2 años más, toman ese nuevo precio y ese lo proyectan al alza por IPC. Sí, es como el supuesto más básico y menos arriesgado también, ¿ya? Pero como te digo, si uno observa una caída de los precios, no tenemos hoy día el análisis para decir, ¿sabes qué? Yo creo con 90% de probabilidad que va a seguir cayendo. Eso no, porque no lo tenemos. O sea, yo creo que hay que ser también súper sincera en los análisis que se hacen de todas las instituciones. No se hacen mucho análisis de la industria en sí. No tenemos información, habría que crearla, y por eso digo, Regarte Soto es una oportunidad. Yo creo que hay que mirarlo así, que ha generado muchas capacidades y que ha permitido darse cuenta de lo que hay que investigar también, ¿ya? Pero, pues digo, la actualización es un poco bien permanente y uno va viendo, afortunadamente Cenabás avanzó sustancialmente desde hace 5 años, tienes toda la información hoy día pública.
de las compras. Nosotros trabajamos con eso, ni siquiera tengo que pedírselo a Cenabás, está ahí, en un tabló. Es como, y lo cual ha facilitado infinitamente el trabajo. Así que digo, hay cosas por mejorar, pero dentro de todo se hace lo que mejor podemos con lo que tenemos. Bueno, en términos de cómo Daniela. estamos hoy día, que es su pregunta, ¿no es cierto? Sí, Camila, ¿no es cierto? Sí. Daniela, perdona. Lo que pasa es que en el fondo relacionado con esto mismo, con cómo cambia la estimación en el tiempo, ¿cierto? Cómo se van haciendo los ajustes de cálculo que ustedes han comentado. Mi pregunta es, hoy día hemos tenido una serie, hoy día hemos tenido esta serie de decretos. Mi pregunta es, cuando se ajusta la estimación hacia adelante, ¿cierto? De cuánto va a significar seguir gastando en estas cohortes de pacientes que hoy día estamos financiando con las indicaciones que corresponden. Cada vez que sale un decreto nuevo, se revisan los parámetros de este modelo que permite estimar el gasto en el tiempo. O sea, por ejemplo, lo que estoy diciendo, o sea, cada vez que ha salido un decreto nuevo, yo miro, por ejemplo, cuál fue la prevalencia y la incidencia de la enfermedad que yo tenía reportada al inicio y la que me está apareciendo ahora. Ya. Sí, perfecto. por eso nos demoramos un poquito mucho en la revisión. Y acá Tamara pueden dar fe de ello, que estuvimos todo el año pasado revisando todos los supuestos de todos los tratamientos para ajustarlo a lo mejor posible a lo que estábamos viendo hoy en día, para efectivamente darles un dato más certero, ¿no es cierto?, de cómo enfrentarnos al nuevo decreto. Entonces se revisa todo. Sí, todo se de nuevo. llamó hasta los médicos tratantes, Sí. como por cosas que a lo mejor nosotros no estábamos viendo, porque no vemos los pacientes, no estamos en la red, etcétera. Llamamos hasta los médicos así como, ¿cuál cree usted que puede ser la causa de? Claro, Sí. así. Porque, por ejemplo, Camila, nos pasó con el decreto 4, que uno tenía una cierta cobertura, que estaba informada, incluso por asociaciones de pacientes, que tú dices, bueno, las pacientes existen, y resulta que no estaban en la ley, o sea, no estaban en la cobertura, y tú dices, ¿y por qué no están? Y ahí habían de todo, desde que no les convenía quizás ingresar a Ricardo Soto, o había un problema administrativo, que no sé, el médico tratante tenía problemas hasta de subir los archivos a la plataforma. A ese nivel estamos hablando de revisión. Y gracias a estas revisiones que se hacen, se levantan los puntos, oye, pero acá hay mucha gente, aquí hay poca gente, que como, porque claro, tienes distintos como parámetros de comparación, oye, pero si habíamos estimado esto, ¿cómo no están? Eso ¿cómo no están? Bueno, en términos de... ¿Sí? Andrea, sí, y en ese sentido de las cosas que se incorporan ya con una trayectoria bastante más larga, además de la incidencia y la prevalencia, se considera el porcentaje de adhesión a tratamiento por patología para hacer estas correcciones, porque eso ya uno lo sabe, en qué tratamientos hay una baja adhesión a tratamiento, deserción de tratamiento, son indicadores que uno puede tener a estas alturas, como para poder hacer la corrección en el futuro, ¿no? O sea, sí, uno puede decir, mira, mira, van a ingresar 10, pero la adhesión es de un 80%, por lo tanto yo debería considerar 8 y no los 10 de prevalencia. Tal cual, Andrea, nosotros tenemos, o sea, las llamamos tablas de probabilidad, y son un mix que tenemos desde estimaciones de, bueno, este tratamiento tiene inducción ya, entonces si hay inducción, ¿cuántos pacientes de esos pasan a la segunda etapa? Para todos los tratamientos que tienen esa dinámica, incluso sin dato histórico, se hace con la información que de la evaluación científica, la evidencia, se convocan expertos, y si no está claro, ahí el trabajo con MinSal, le pedimos que consulten a los expertos clínicos para que nos den un dato, ¿ya? Que puede ser imperfecto, pero nosotros tratamos de reflejar efectivamente esta trayectoria del paciente. Entonces, con el dato histórico, nosotros sabes que en verdad la duración, la gente está tanto tiempo, y en verdad son 50% de los pacientes los que están mucho tiempo. Todos esos antecedentes están incorporados en el modelo de estimación, por eso no es solamente como número paciente y la dosis y el precio, porque para construir el número de pacientes, en verdad lo que estoy buscando es el valor esperado de su consumo.
Y eso tiene que ver con si el paciente va a estar 1 mes, 1 año, 2 meses, cuántas dosis, si es por peso. Uy, hasta proyectamos el crecimiento del peso, para que efectivamente tratar de asegurarnos de que si en el futuro es un niño después ya no va a ser niño, va a pesar quizás cuántos kilos más y la dosis se ajusta por peso. Eso tiene que reflejarse en la estimación. Entonces, dentro de todo se trata, pues sí, se trata de la mejor manera posible de incluir todos esos aspectos que dan esa variabilidad, ¿no es cierto?, al consumo de cada individuo. Y bueno, la estimación, ¿no es cierto?, que está informada al Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, para la elaboración del próximo decreto, se resume en este gráfico, que es una proyección de los ingresos y gastos esperados, donde las barritas azules corresponden a los ingresos totales esperados, y la varita roja, el gasto. Y como bien señalaba al principio, oye, nosotros gastamos menos que los ingresos. Ya, el asunto es que en el tiempo esto se revierte. Y ese es el problema que se genera en los últimos años de la estimación, en donde los gastos son superiores a los ingresos, y eso se debe a que los gastos crecen a una velocidad, a una tasa mayor que los ingresos, y se están en el tiempo, entre el año ya después del 2021 en adelante, si se fijan, 2020 en adelante, la barrita azul empieza a caer, que son los ingresos. Y eso se debe a que nos estamos consumiendo los saldos, las rentabilidades ganadas del fondo, ¿ya? Y por eso yo les remarqué acá, en este cuadradito naranjo, donde está como el problema financiero, que no es ahora, es más adelante, que es en donde los ingresos van a estar dados solamente por el aporte fijo que estableció la ley, con la reajustabilidad del IPC, etcétera, pero los gastos son mayores que eso. Y es por eso que para este nuevo decreto 5, se indica que pueden existir modificaciones siempre y cuando o generen una rebaja del gasto esperado a futuro o sean neutros al gasto, ¿ya? Porque no podemos, hoy día ya, con lo que existe hoy día de cobertura, si se fijan, acá van a tener que ser, voy a sonar directa, o sea, esto hay que financiarlo, por lo tanto van a tener que ser suplementado por aportes fiscales extraordinarios, nomás las diferencias de gasto, porque esta es la cobertura garantizada. Daniela. Felipe. Sí, perdón, que no los veo todos, así que perdón. Sí, yo sé. La gráfica me indica que el 2021 los gastos bajan en tu gráfica. Se ve muy poquito, pero es una baja muy pequeñita. Y en términos reales los montos también van bajando. O sea, lo que yo veo de esta gráfica es que no estaba tan equivocado con los gastos estimados, ¿cierto? Entonces, esta es la razón, esta pequeña línea en el 2021 de que en todos los círculos se está hablando que este año el decreto va a salir cero. ¿A qué te refieres? Yo veo que el único elemento que la línea está más baja es el 2021 en los gastos totales. Entonces, eso me es congruente con que me digan este año no hay más presupuesto para nuevos decretos. Eso, o sea, para nuevos tratamientos. ¿Eso es lo que nos estás diciendo con esta gráfica? No. La gráfica tienes que mirarla no en un año en particular, sino en el futuro. No me importa lo que pasó acá en 2020-2021, porque si te fijas los ingresos los gastos. No es patología. No, lo que estoy diciendo, acá el criterio es de sustentabilidad financiera. No es que, y eso implica que yo tengo que velar que en el mediano plazo estas coberturas tengan financiamiento. Y como yo les estoy indicando, para el futuro no se da el cumplimiento. Tengo gastos por sobre los ingresos. Por lo tanto, no se cumple la regla de sustentabilidad y por lo tanto ni siquiera puedo hoy día decir que con los recursos del fondo voy a poder financiar lo que hoy día ya está cubierto. Van a tener que venir algún aporte extraordinario. Yo creo, Daniela, que eso es súper importante porque lo que estamos estimando todos sabemos que el monto no alcanza. El fondo no es suficiente, los 6.000 millones no son suficientes. Y con este gráfico también lo está reflejando. Lo que me interesa saber, porque luego se nos va a acabar el tiempo y vamos a cortar la reunión, ¿cierto? Es
¿Cuál es el razonamiento del Ministerio de Hacienda, si es que lo hay, puede que esté equivocado yo, ¿cierto?, para no agregar nuevos tratamientos en un decreto, particularmente este año? O Es que sea, es una decisión, perdón Daniela, es que esa decisión no está tomada, y esa es una decisión Yo que le sé, compete. Tamara, yo estoy preguntando qué es lo que Hacienda podría decir para esa pregunta. Yo sé que no está tomada, yo sé que es una decisión que esté definida, pero quiero saber la opinión del Ministerio de Hacienda. Esa es mi pregunta. bueno, lo indicado al Ministerio de Salud es que pueda hacer modificaciones sin que tengan mayor gasto esperado. O sea, si existe una tecnología que reemplace más efectiva o más eficiente o que sea menor costo, se puede realizar. Por eso digo, la instrucción hoy día sin ningún cambio como de parámetro político es, bueno, esta es la cobertura vigente. ¿Tenemos los recursos para financiarla? En verdad, en mediano plazo, no. Entonces, ¿qué? No, se puede dar una promesa de dar espacio a incluir una nueva que genere más gastos y hoy día estoy viendo, con la información que tenemos, de que no puedo financiarla. Daniela, perdón, respecto de eso, y porque ya se nos está acabando un poquito el tiempo, yo creo que todos entendemos que, ya entendimos que en el fondo los 100.000 millones no son suficientes, ¿sí? Y que la magnitud del problema era mucho más grande de lo que se había establecido, ¿sí? Ahora, mi duda es, y es tanto para Hacienda y para el Ministerio de Salud, es de cara a estos números, de cara a esta realidad, de cara a esto que estamos viendo, y la cantidad de solicitudes de evaluación que llegan, ¿cierto? ¿Qué es lo que se está pensando hacer? Porque yo creo que ya tenemos clarísimo, o sea, ¿qué es lo que se va a hacer al respecto? Porque en el fondo tenemos clarísimo que no es suficiente, que la demanda supera ampliamente la oferta y los recursos que se establecieron. Entonces, la pregunta es, ¿cómo usamos esta expertise que ustedes están ganando en materia de mejorar las estimaciones y todo, para que las estimaciones en el futuro sean mejores, ¿cierto? Y también para implementar, o sea, como para aumentar el espacio presupuestario, porque en el fondo esto que estamos viendo y estas mejoras que se han implementado en el proceso me parecen súper buenas, pero de nada nos sirve si no las podemos usar para tomar decisiones en el futuro y si no tenemos recursos para esas decisiones en el futuro. Puedo responder yo en una primera instancia, como lo mencionamos hace 2 reuniones atrás, estas decisiones o qué es lo que se va a hacer no está tomado todavía porque le corresponde a la autoridad tomar estas decisiones, tanto al ministro de Salud como al ministro de Hacienda. Nosotros como departamento, como oficina de coordinación, ya entregamos una minuta con todos estos antecedentes a la subsecretaria, tuvimos una reunión con el ministro y con la subsecretaria, en la cual le expusimos esta situación con el informe de sustentabilidad que nos enviaron de DIPRES, con nuestras planificaciones, y nuestra planificación o nuestra alternativa, primero es este año, ver qué hacemos con este año, pero si logramos sacar un decreto, es un decreto, como dice Daniela, solo con lo que ya está garantizado y cambios en cobertura. Por ejemplo, incorporar una tecnología que amplía o da una alternativa terapéutica para un subgrupo ya garantizado, finalmente, entonces así la demanda es la misma y podríamos ver el tema de los precios con las ofertas económicas, etcétera. Ampliar algún subgrupo, pero que signifique, como dice Daniela, que al poner una alternativa, el laboratorio podría bajar el precio, podríamos negociarlo, etcétera. O sea, ese es nuestro panorama hoy, es nuestra propuesta hoy, y en paralelo es trabajar en algunas alternativas para liberar fondos a futuro. Recordemos que si por ley dice que el régimen regular, como le puso, que estamos en régimen, como dijo Daniela, el decreto es cada 3 años, no quita que por decisión de la autoridad puedan haber decretos modificatorios entre medio de este periodo, que es lo que ha pasado en GES, por ejemplo. GES también es cada 3 años, pero casi siempre hay un modificatorio al año siguiente, a los 2 años, porque ingresaron más, no sé, han habido diferentes situaciones. Entonces, nuestra alternativa es trabajar en paralelo, viendo cómo podemos liberar recursos, y una de las alternativas más grandes es traspasar garantías a GES. Esa es una de las alternativas más importantes, porque además las 5 patologías que compartimos con GES son de las más caras, que es
artrosis reumatoide, artritis juvenil, artritis juvenil, esclerosis múltiple, hipoacusia y diabetes mellitus 1. O sea, son de las patologías, por ejemplo, diabetes mellitus 1 es una de las patologías donde más demanda sobreestimada tuvimos en la Ricarte Soto. Artritis reumatoide también. Entonces, nuestra primera alternativa o nuestro primer plan de trabajo es armar un proceso y un flujo para traspasar garantías a GES. Con eso podríamos liberar dinero. Esto es un supuesto, no lo sabemos, hay que hacer los cálculos, los impactos presupuestarios, hay que ver cuál es el proceso, etcétera, porque recordemos que GES tiene otras formalidades o otros funcionamientos como el copago, no tiene cobertura universal, se canastean las prestaciones, o sea, tienen otras, ¿cómo se llama? Como pequeños detalles que hay que ir revisando y ver cómo se podría hacer este traspaso. Y después es ver en conjunto qué otras alternativas tenemos. Por ejemplo, si son, no sé, colocar una cantidad de dosis o volver a calcular los umbrales de alto costo y ver qué pasa con las patologías que ya dejarían, o con las tecnologías que dejarían de ser de umbral de alto costo, etcétera. O sea, tenemos varios puntos a tratar que hay que definir. A modo como dato también, el decreto GES, que va a salir este año, en el que yo también estoy trabajando, también va con impacto cero. O sea, desde Hacienda, desde DIPRES nos dijeron, no hay dinero para aumentar el fondo, o no es el fondo, eso es un presupuesto GES, por lo tanto el decreto tiene que ser con impacto cero. Y se está trabajando en un decreto sin impacto. ¿Qué quiere decir esto? Reordenamiento de canasta, reemplazo una tecnología por otra, no sé, es como, tiene otra lógica. Entonces, como para que no pensamos que es un tema específico con la Ricarte Soto, sino que tiene que ver con un tema del sistema de salud en sí, que no está dando para sostener nuestra epidemiología hoy en día. Perdón, Carlos Becerra. Daniela, como se nos está acabando el tiempo, nos quedan un minuto exactamente. No sé si en alguna parte de tu exposición me perdí, pero la diapositiva anterior que mostraste, en esa proyección que me preocupa bastante, hay una caída de ingresos importante y no sé por qué cae. ¿Cae por el ingreso fiscal, por la rentabilidad de los fondos? ¿Cuál es la causa de esa caída tan dramática que se ve en esa proyección que ustedes hacen y que no deja de ser muy preocupante? ¿Y cómo se piensa compensar eso? ¿Están trabajando ya en una estimación de cómo se va a solucionar esto en el mediano plazo? Respondiendo a la primera pregunta, el por qué esa caída, en el fondo, porque uno tiene ingresos fijos de 100.000 millones de pesos y los gastos permanentemente son en torno a, acá deben haber sido 120.000 en 2020, acá un poquito menos, 130.000. Entonces siempre los gastos ya desde el 2020 en adelante son por sobre el ingreso que estableció la ley. Y por lo tanto yo me estoy comiendo, me estoy gastando los recursos de los años anteriores que logré ahorrar. Y por eso se da esa caída, porque se está generando una desacumulación del fondo y me estoy consumiendo los ahorros previos y me estoy consumiendo los intereses. Y en la medida que yo tengo menos saldo, tengo menos ganancia por intereses a la vez. Es como que se genera como un loop. Entonces, por eso se genera esta caída en los ingresos esperados, porque estos ingresos, como es un fondo, me estaban reflejando también todo lo que había ahorrado en los periodos anteriores y ya me los estoy comiendo cada vez más. Eso es la explicación. Entiendo la explicación perfectamente, pero lo que me preocupa es que, sabiendo que el ingreso es fijo, y el saldo se va agotando, debería ya haber un trabajo, o no sé si ustedes han trabajado con el ministro actual, la subsecretaria, en poder exponerle esto, y también con Hacienda, por supuesto, a la cual tú estás representando, para ver la proyección de cambio de este ingreso fijo en el mediano plazo, porque si no va a haber una caída estrepitosa, considerando que deben ingresar más patologías. Sí, ese es un tema que está levantado, por supuesto, porque no es de hoy día, ¿no es cierto? O sea, este trabajo de revisión, de proyección,
ya se informó a MinSal, pero son decisiones que al menos yo desconozco si se tomó una definición sobre la materia de cómo corregirlo o cómo abordarlo. ¿Ya? Así que ahí lamentablemente no, no puedo responder esa pregunta. Como ustedes señalaban, queda un minuto, de todas maneras, esta presentación Daniela, yo se la voy a enviar a Tamara, porque veíamos otros antecedentes que pueden ser de su interés, o para que la revisen. ¿Sí, Camila? sí, yo ahí lo que quería plantearle a la comisión realmente es que nosotros, por lo menos los pacientes, todavía tenemos muchas preguntas respecto de esto, muchas preguntas respecto de esta presentación. Entonces, queríamos proponerles y solicitar en realidad que pudiéramos hacer una reunión extraordinaria de la comisión para continuar esta presentación, porque en el fondo tenemos todavía muchas dudas, ¿sí? Tenemos todavía muchas preguntas. Entonces, y creo que es medio urgente. Entonces, no sé si habría disponibilidad de la comisión para que hiciéramos y de Daniela, por supuesto, para hacer una reunión extraordinaria quizás la próxima semana, como una continuación de esta. Sería jueves 17 a la misma hora. Yo ¿Se podría, puede, Daniela, no sé si Tamara? puede. ¿Cómo? ¿Se puede, Tamara? O sea, ustedes Lo pueden citar. importante es la disponibilidad del MinSal y de la plataforma, ¿cierto? Sí, no, sí yo puedo solicitarla. Ah, Daniela, no sé si tú puedes, o para el 24, darnos una semana, no sé. Yo Yo puedo. Creo que preferiría para el 16. 24. 24, Pero, ¿cuándo sería la próxima reunión regular? Como el para 8 de julio. Sería ¿por qué no justo al Entonces medio. estamos, ¿Y por qué no lo dejamos para la próxima reunión regular? Porque que no, yo creo que Es que no. no es tenemos un tiempo. tema Eh, importante, yo estoy es de un tema. acuerdo en continuar. Sí. A mí me preocupó tremendamente también lo que dijo Tamara, en el sentido de que se está evaluando si es que había que prácticamente retroceder en los beneficios que se tienen hasta el momento. O sea, yo lo encuentro eso, no se puede aceptar una cosa así, o sea, siempre tenemos que tratar de mejorar, ¿ah? Pero no podemos, para que alcancen los recursos, dar recursos que ya están obsoletos o retroceder. O sea, yo creo que aquí esta situación a mí me preocupa enormemente lo que hemos visto en esta reunión, y por lo que puede significar para el futuro. Entonces Yo creo creo, que es importante doctora continuar Elwin, esto. que usted tiene toda la razón. Creo que tenemos que seguir analizando como comisión, tenemos que generar un informe acerca de la gravedad técnica que vemos en esta situación. Y antes del informe final que presentamos al ministerio, nosotros como sistema de transparencia en la ley, creo que es muy importante retomar esta reunión, hacer algunas preguntas más específicas. Daniela tiene un humor fantástico para poder contestarnos, gracias Daniela, y aprovechar que tiene esta capacidad de respondernos a nosotros que no sabemos mucho acerca de este tema para profundizar en los temas que sean necesarios para poder aclararlos perfectamente y que nuestra información a nuestras bases no sea errónea, que es lo más importante. Oye, yo me tengo que retirar. Propongo que la próxima reunión sea el 24 y no el 17. Yo también acepto el 24. 24, 24 me Ya, parece mucho mejor. ok. Ya. Yo estoy, Dani, ¿tú puedes hay, el 24? De acuerdo. Yo estoy de vacaciones el 24, pero Oh, ¿La Javi? es que es está que de la vacaciones. Javi no te va a poder responder tanta pregunta. Y vamos a tener Camila, hartas. Sí. Entonces dejémoslo para el 17, ¿no? perdón, doctor Fíjate. Vial, sí, no, de todas maneras, para ponerlo en perspectiva, lo que nos puso Daniela indica que podría haber un déficit del año 2028 y estamos en el 2021. Entonces, no, Sí, pero yo le pondría un poco paño frío en el sentido, a ver, el efecto que puede tener es que este año a lo mejor no se puedan incorporar porque la proyección no da, no se pueden incorporar nuevas patologías. Entonces, no sé cuándo se toma esa decisión como para captar la urgencia que tiene, porque por lo demás, o sea, el déficit se produce el año 2028 y por primera vez después se mantiene. Entonces, ¿cuál es el esquema
Sí. ¿Por qué la urgencia? O sea, que fuera de responder a las bases, que obviamente que es una cosa súper importante. Sí, yo puedo responderle eso, doctor Vial, porque nosotros tenemos, por planificación, por calendario, corresponde en diciembre dictar el decreto 5, el quinto decreto de la ley Ricartes Soto. ¿Me escuchan? Que de repente se me va el internet, sí. Entonces, la urgencia es definir qué va a pasar con este decreto. Como les mencioné anteriormente, podemos sacar un decreto modificatorio el próximo año, podemos sacar un decreto modificatorio el 2023, podemos sacar el regular el 2025, etcétera. O sea, ahí no hay restricción finalmente, siempre y cuando los fondos que nos da DIPRES y la sustentabilidad del fondo lo permita. Entonces, sí o sí tenemos que tomar una decisión que no es mía, que no es de Daniela, sino que es de Hacienda del ministro de Salud y del presidente inclusive, porque en otros momentos el presidente también ha tomado decisiones respecto a la ley Ricartes Soto, es qué va a pasar con este decreto. No quiere decir que es una decisión taxativa para el resto de los decretos o para el futuro. Y como les mencionaba, estamos tratando de trabajar en alternativas para liberar el fondo y así poder generar incorporación de nuevas garantías. ¿Ya? Obviamente yo creo, Felipe, que el informe que tú mencionas, sea el de noviembre o sea el que quieran sacar en hora, es apuntando a alternativas que pudieran liberar el fondo. Creo que ese debería ser el foco y proponiendo estrategias para liberar el fondo, porque ese es nuestro problema hoy. No el proceso de incorporación, creo que el problema que tenemos puntual hoy es la liberación del fondo, la sustentabilidad del fondo a futuro, con lo que tenemos hoy garantizado. Sí, yo no estoy de acuerdo contigo, Tamara. Yo creo que como comisión tenemos que analizar todos los factores. Creo que la selección del fondo o sea, la selección de los medicamentos para este decreto también es parte de la información que todos tenemos que acumular. Además de la problemática de esta curva que Daniela nos hizo tratarnos a todos, ¿cierto? De fondos, pero que sabemos vamos a poder en esta comisión poder solucionar de alguna forma en un informe a noviembre. Lo que yo te decía, Tamara, es que nosotros también estamos entregando información a nuestros bases, ¿cierto? A nuestras organizaciones de pacientes, y esa información tiene que ser clara y específica para no generar un ambiente de tensión que no es necesario, como dice el doctor Vial, porque esto no va a pasar ahora. Pero podemos generar en la percepción de la ciudadanía que es un problema actual sobre la baja de fondos que no queremos tampoco producir. Lo que queremos producir es información clara para nuestras bases, hacer un informe especial para noviembre, cumpliendo con todas las necesidades que tenga la ley y aclarando cuáles son los procesos que para nosotros son confusos de la ley, que es para lo que funciona esta comisión. Miriam, ¿tiene pedida la yo justamente lo que está diciendo Felipe es que para nosotros es muy importante porque nosotros somos los representantes de mucha gente y nosotros tenemos que dar explicaciones y ya el tiempo va pasando, va a llegar diciembre, es que ahí debería estar ya listo esto, obviamente que esos tiempos no van a correr, pero yo creo que, como dice Felipe, es muy importante tener claridad para nosotros poder explicar a nuestra gente, a la que representamos, que son muchos, porque aquí vemos 4 representantes de agrupaciones, pero detrás nuestro hay muchas más, y como dije, miles de personas, muchas personas esperando un beneficio, tener medicamentos, en la esperanza de las madres que tienen hijos, de los mismos pacientes, de las personas que tienen las enfermedades, y qué explicación le damos. O sea, para nosotros no es una explicación de que no hay fondos. Entonces, yo creo que el Estado aquí se tiene que hacer cargo, como dice Tamara, que hasta el presidente tiene que ver en esto. Bueno, llegaremos a todas las instancias para que esto no suceda y que de alguna forma haya fondos para, no decimos que hayan 100 medicamentos dentro de este decreto, pero por lo menos unos cuantos. Sí, Miriam, como mencionaba Daniela y como ya yo la he mencionado también en reiteradas ocasiones, esa decisión nosotras sabemos que no está tomada, no la han comunicado oficialmente y no somos nosotros tampoco quien la tenemos que tomar. Entonces, cuando estén, ustedes saben, cada vez que ha pasado algo, que nosotros sabemos información oficial, que nos llega la documentación, se lo hemos transparentado a ustedes en las reuniones de la comisión, o sea, apenas nosotros sabemos, se los contamos.
nosotros ya entregamos todos los insumos. DIPRES entregó el informe de sustentabilidad, nosotros entregamos la nueva planificación con las nuevas alternativas, ahora le corresponde a las autoridades tomar la decisión. Andrea y después Pablo Vial, y les propongo que programemos la próxima reunión para terminar esta reunión. Sí, solo quería señalar que si uno quisiera agregar alguna patología para mantener el decreto, en fin, en esas condiciones, para dictar el quinto, el plazo para finalizar las evaluaciones es el 6 de agosto. Y el 30 de agosto debiera constituirse la comisión de recomendación priorizada. Y ninguna nueva tecnología puede incorporarse en el quinto decreto si es que no está evaluada y priorizada. Por tanto, en el sentido de la urgencia, independientemente de la decisión que se tome, hasta aquí no ha sido publicada el inicio de ninguna evaluación. Entonces, y estamos a 10 de junio, y por lo tanto, en los plazos que siguen, y los procesos de evaluación no son cortos, yo no tengo idea, porque no ha sido publicado tampoco, si es que ha habido avances en algún tipo de publicación, de evaluación, perdón, porque no se han publicado. Y eso también para contestarle al doctor Vial, que hay un sentido de urgencia, porque hay plazos que hay que cumplir según la ley y el reglamento, y que son súper estrechos. Había pedido la palabra Gloria antes del doctor Vial, que la pidió por el chat. Gloria. ¿Se me cayó? Ah, no. No, El sonido... oye, no, si lo abrí. Oye, también, primero que nada, con disponibilidad para cualquiera de los dos jueves que están, que esto no se puede hacer en una reunión habitual. Creo que hay que puntear muy bien las líneas de discusión para esa eventual reunión. Y lo que me preocupa es que por mucho que tengamos la voluntad, todos los aquí presentes, no somos los tomadores de decisión. Entonces también creo que eso hay que hacerse la pregunta, ¿con quién más invitado debiera ser esa consulta? Porque con toda la buena voluntad que ha tenido Daniela de explicarnos, pero es hacer en el fondo hacer el duelo de la situación. Entonces creo que hay que ir un paso más allá, poder tener un objetivo más concreto, y el tiempo apremia. Lo que dice Andrea es absoluta razón. En 2 meses no vamos a tener una nueva evaluación, y no es lo más preocupante, digamos. No es que estemos con una iniciativa de que quieren ingresar, sino que yo creo que el quiebre, la curva está clarísimo, y vamos, no podemos estar esperando al 2028. Creo que es una condición, o sea, el traslape que se pretende hacer de un trasvasije de rationing entre auge, o entre ley Rigarte-Soto y auge, no creo que sea la solución óptima. Por lo demás, esta ley no cumple los principios del auge en particular, porque va por otros principios, va por los objetivos de desarrollo sustentable, a los objetivos de la década, etcétera, etcétera. No son los mismos principios que tenemos para la Rigarte-Soto, así que tampoco lo creo que sea tan viable como para quedarse tranquilo. No, vamos a hacer un trasvasije de cota, de número de pacientes, o de lo que ustedes estimen. Lo otro que también creo que es importante es cuál es el objetivo de esta comisión, CCBC, con miras a entregar un informe en agosto, septiembre o octubre, en última instancia, porque creo que pierde total objetivo si es que no tenemos resuelto esto otro. O sea, podemos hacer un informe propositivo que no es vinculante, pero aquí hay tiempos y horas, personas de cada uno de nosotros, que si no tienen la condición clara para dónde vamos, creo que estamos perdiendo el tiempo. Así que eso, mis reflexiones creo que las podemos expandir, pero no quiero extenderme por el tiempo. Gloria. Doctor Vial. A ver, yo lo que, mi pregunta con respecto a la urgencia es precisamente porque todas las decisiones que tomamos y lo que podemos transmitir pueden generar mucha alarma. Y uso la palabra alarma en contraposición a que todos hemos quedado intranquilos
con lo que oímos, y obviamente preocupados, y nos interesa que esto se resuelva y que haya una solución a largo plazo. Ahora, lo que dice Andrea, con respecto a que no hay ninguna incorporación en evaluación, eso yo lo encuentro urgente, pero no requiere nuestra reunión. Es decir, el promover que hayan evaluaciones de nuevas incorporaciones de terapia o tratamiento, tiene una cuerda aparte, es un camino aparte, y eso debiéramos tal vez indicarlo hoy día, que nos interesa que efectivamente se inicie la evaluación de nuevas incorporaciones de tratamiento, como un acuerdo de hoy. Ahora, no sé a quién hay que comunicárselo eso. Pero fuera de eso, yo les diría que es importante no transmitir alarma, que nos puede poner a todos súper nerviosos, en una condición que todavía tiene mucho espacio para resolverse. Eso. Gracias, doctor Vial. A mí, y recogiendo las palabras del doctor, yo creo, me da la impresión de que en el fondo las cartas están un poco tiradas desde el punto de vista del ministerio, ¿sí? De lo que nos ha transmitido Tamara, y también de lo que nos ha transmitido Daniela, ¿cierto? Incluso de Hacienda. Y nos interesa tener una respuesta respecto de esto, ¿sí? O sea, yo no sé, y creo que sí, o sea, creo que estamos en condiciones de convocar a una persona que nos dé las respuestas que estamos buscando, ya sea, no sé si el ministro, la subsecretaria, ¿cierto?, que nos responda esta necesidad que tenemos de información, es decir, realmente no va a haber recursos para nuevas tecnologías porque necesitamos, lo que yo entiendo de esto que está pasando es que necesitamos forzar una respuesta, o sea, nosotros necesitamos tener una respuesta no para saber que no van a haber tecnologías nuevas, sino que para saber qué vamos a hacer para hacernos cargo del problema presupuestario que viene, ¿sí? El problema que yo veo todavía es que podemos convocar entiendo que tenemos el derecho como comisión de convocar para hacer esa consulta y pedir esa respuesta, ¿sí? El tema es que el único problema que veo es que no nos veo tan alineados como para presentar y pedir esa respuesta. Sí creo que todavía nos quedan un poco de dudas por zanjar, y por eso pensaba que quizás la próxima semana podíamos, porque es urgente, o sea, en el fondo lo urgente es resolver esta necesidad, es generar y forzar la respuesta. Eso es lo que a mí me parece que es urgente de lo que estamos conversando, ¿sí? Entonces, por eso me parece que es urgente que nos juntemos la próxima semana para cerrar esta reunión, principalmente por la disponibilidad de Daniela, además, ¿sí? Y después, una vez alineados con nuestras dudas súper claras, ¿cierto?, solicitar, ¿cierto?, que venga, o sea, que venga, que asista el ministro de Salud o la subsecretaria de Salud para forzar esta respuesta. No sé si hay consenso. Primero, voy por parte. Eso, Daniela, ¿tú puedes el otro jueves? Yo, perdón, quiero decir algo rápido. No sé si estaré equivocada, pero por lo menos en mi experiencia es que cada vez que hemos ido al Ministerio de Salud pidiendo algo para GES o qué sé yo, lo que compete en nuestra especialidad, la respuesta es que depende de Hacienda. O sea, el Ministerio de Salud en el fondo puede tener las mejores ideas, incluso ustedes ven las diferencias que hay entre las canastas GES, por ejemplo, y los protocolos de salud, que son totalmente distintos. O sea, los protocolos de salud no están, la canasta GES no está respondiendo a los protocolos. Entonces, no es un problema de salud, ni del Ministerio de Salud, sino que lo que yo entiendo es un problema del Ministerio de Hacienda. Así que más que el Ministerio de Salud, yo creo que nos tiene que dar la respuesta es Hacienda. Es la experiencia que yo he visto en general. Ambos. Sí, yo creo que tenemos que, como dice Camila, ordenar
un poco. Creo que el próximo jueves deberíamos terminar esta reunión con Daniela, ustedes tener todos los antecedentes, podemos tener otra reunión el 24, donde ustedes ya organicen las ideas, armen un documento o armen un punteo de ideas, de preguntas, identifiquen a quién quieren citar y todo, y nosotros después gestionamos las invitaciones y todo, y ver las disponibilidades, etcétera. Pero discutir ahora qué es lo que quieren y todo, como dice Camila, faltan un poco antecedentes, falta discusión, y no nos vamos a quedar hasta las 3 de la tarde discutiendo esto porque todos tenemos nuestras cosas. Entonces Daniela nos dijo que sí podía el próximo jueves, yo les mando link entre hoy día y mañana, y con las citaciones y la ventana, y voy a conseguirme el tiro para el 24, el próximo jueves vemos si lo ocupamos o no lo ocupamos, ahí lo tomamos la decisión. Pero para que vayamos terminando, me gustaría transparentar una situación que Andrea Martones presentaría, creo, conflicto de interés. Sé que es un tema que hemos tratado y que la mesa de conflictos de interés lo está tratando, está elaborando un documento donde los comisionados firmen un conflicto de interés, pero no nos había pasado que supiéramos o que lo ex post, o sea, que todos, creo que cuando en las primeras reuniones todos transparentamos que ninguno tenía conflicto de interés, ni relación con laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me gustaría transparentar esta situación porque se maneja información sensible, se maneja información antes de lo que nosotros publicamos, los videos y las actas, entonces para que estén en cuenta y en conocimiento el resto de los comisionados que no sabían o que podían no conocer esta situación. Tamara, yo de hecho lo conversé con Camila, con Miriam y con Bernardino, y la idea era que a mí me pudieran dar el espacio para yo hacer mi declaración de conflictos de intereses y hasta dónde estos alcanzaban. Y eso fue hecho así, yo estaba esperando que por favor me dieran el pase, así que no es como que yo lo haya querido ni omitir ni nada, eso, yo lo pedí formalmente de yo poder aclarar, y declaro formalmente, también estaba Felipe de ahí, en esa reunión de testigos. Efectivamente yo asesoro, no yo, mi empresa, digamos, a través de mi empresa asesoro laboratorios, asesoro agrupaciones de pacientes en distintas materias de regulatorio sanitario. No trabajo para ninguna de ellas, digamos, presto asesoría en temas específicos, y ese es, digamos, y de hecho ahora estamos levantando con otro cliente que tampoco yo puedo develar, pero también de parte de la industria farmacéutica, el cómo mejorar el rendimiento del fondo de Ricardo Soto, etcétera, digamos, parte de mi expertise y es lo que he venido haciendo, y así lo he declarado en cada una de las instancias que me ha tocado participar. A pesar de ello, se me solicitó, dado el conocimiento que yo tengo sobre el fondo y que nada de lo tratado aquí es un tema no público, porque lo único que sería sensible es que pusiéramos a hablar de posibles tratamientos que se puedan incluir o no se puedan incluir. Todo lo que se ha hablado aquí es público, es transparente, y de hecho por ley tiene que publicarse. Así que por lo tanto, en ese sentido, creo que no he accedido a ninguna información privilegiada, ni he hecho ninguna mención ni para favorecer a nadie en particular en esta conversación. Más bien aclarar cómo son los financiamientos, cómo se construye a partir de Hacienda, el presupuesto, cómo se hace esa proyección, y de ahí tal vez mirar oportunidades de mejora en conjunto para dar satisfacción a lo que finalmente la ley da respuesta, ¿no? Que es las necesidades de la gente, de la población, que es lo que marcharon, pidieron, y lo que hicimos en su minuto al hacer la ley. Sí, gracias Andrea. A modo como de atención, Camila, Felipe y Bernardino, cuando ustedes quieran llamar expertos, transparenten esta situación antes de hacer la votación de incorporar a un experto en la reunión. Porque creo que, por ejemplo, Gloria, Carmen Elwin u otros comisionados a lo mejor no manejaban esta información y tomaron una decisión sin estar en conocimiento de toda la información respecto al experto que se va a incorporar. Sé que está, a lo mejor Felipe en la mesa de conflictos de interés tienen que tocar este tema con la doctora Carmen o con la doctora... Lo estamos analizando, Tamara. O sea, Asumimos el proceso, pero creemos que no hay ningún problema en incorporar cualquier experto
La comisión ética estamos hablando de este tema y tampoco veo que en esa comisión haya un conflicto que se pueda ser relevante con la incorporación de Andrea Martone. No sé. Igual comentar en base a lo que se ha trabajado también y a lo que establece hoy día la normativa, que es súper general con respecto a la declaración de conflicto de interés, es, como les decía, la declaración de los conflictos. Lo hicimos todo al momento de conformar esta comisión. Sin embargo, como dice Tamara, es importante que todos lo sepamos. Y en ese sentido, se insiste también por un tema de que, claro, la discusión fue casi como que Andrea estaba esperando en la puerta si podía entrar. Entonces, cuando hacemos estas decisiones como en la marcha, incorporar a una persona para que participe, se tiene que tener toda esa información. Habría sido interesante a lo mejor, y queda también para un antecedente en el futuro, que esa declaración, que es un documento que es público en el fondo, pueda ser incluso completado o compartida antes si es que ustedes requieren que se incorpore otra persona, o que en su defecto también, cuando se plantee la incorporación de un nuevo integrante, asesor, que en este caso como es Andrea, se haga no al momento de la reunión. ¿Ya? Por la prioridad de esta reunión hicimos esto, Esteban. Eso Yo creo que la conversación está más que clara, seguir dando vuelta a este tema, yo creo que todos entendemos esto, la prioridad y la necesidad de esta reunión era importante para nosotros que participáramos y por eso pedimos la votación de todos, y yo creo que para las próximas veces vamos a tenerlo claro, pero también tenés que tener claridad que cuando sea urgente la información vamos a volver a hacer lo mismo, porque hay ciertas cosas que necesitamos el apoyo de expertos, tal como lo hemos hecho en todas las reuniones, y que vamos a informar, ojalá con tiempo, cuando sea esto posible. Creo que Carmen y Pablo tenían la palabra y ya se nos pasamos el tiempo hace rato. Carmen. Sí, perdón, yo solamente quiero hablar del tema del conflicto de interés que lo habíamos conversado. Para nosotros, yo creo representar la opinión de esa reunión. No es excluyente tener alguna relación con la industria farmacéutica, yo creo que nos importa muchísimo la experiencia. Queremos todos tener un país más plural, por lo tanto el conflicto de interés va a estar más o menos. Lo que sí conversamos ahí que era muy importante la transparencia, y en ese sentido la señora Martones, que no la conozco indirectamente, pero me pareció muy honesta en lo que dijo, y sí creo que hay que declararla, pero eso no la excluye de poder participar y aportar en una mesa tan importante como esta, porque tampoco ninguno es tan experto como para tener todas las miradas. Era solamente aclarar eso. Pablo, ¿y cerramos? Sí. Oye, una cosa muy breve era en relación a la fijación de reuniones, porque vi que a lo mejor incorporaban 2 reuniones extra. Yo creo que es súper importante que nosotros tengamos una programación en el cual nos podamos, en primer lugar, estar presentes, porque es súper interesante poder estar presentes, y segundo, poder programarse para adelante con tiempo. Entonces, tratemos lo más posible o aumentamos la frecuencia de las reuniones y bloqueamos espacios de tiempo, pero yo creo que una semana antes es poco tiempo como para reprogramar todo lo que uno tiene que hacer. Yo, desgraciadamente, tengo los jueves una reunión de la mesa social y también una reunión en el Senado. Y esto me toma una parte de la del Senado y una parte de la mesa social, una parte de la mesa social que es una mesa 2. Entonces, por eso les digo que ojalá yo tengo que avisar y, en fin, que podamos programarnos con tiempo. O sea, las reuniones mensuales están programadas y ya están enviadas al correo y todo, y estas son extra programáticas de acuerdo a las necesidades de la misma comisión. Tamara, me preocupé porque primero apareció una reunión extra y después otra reunión extra. Entonces me produce, o sea, me trastorna harto. No, yo no digo que me consideren a mí como el que, pero es una moción de orden. Es decir, si tenemos una programación, tratemos de cumplirla. Yo creo que lo dice el doctor Viales muy claro. Creo que tenemos que tener más reuniones. Exacto. Programadas.
Veamos la próxima reunión para cerrar este tema y de ahí vemos qué temas nos están quedando pendientes, porque después lo más probable es que sí van a tener que tener reuniones más seguidas porque van a tener que empezar a elaborar el documento final, que ya se nos viene la fecha de recomendaciones finales, que se nos viene la fecha encima. Entonces, por mientras, quedaríamos con el próximo jueves para terminar la presentación de Daniela. Ahí yo voy a solicitar el 24, pero ustedes el próximo jueves me dicen si lo libero o no y nos quedamos con el 8 de julio nomás. O sea, lo voy a solicitar con anticipación porque se demoran en entregarnos los links y todo el tema, entonces es un tema más administrativo. Bien. Pero el próximo jueves decidimos si se mantiene o en la reunión del 8 de julio se sacan las conclusiones de estas dos reuniones y se elabora como lo final. Bueno, muchas gracias a todos, que estén bien. Y voy a tratar de mandarles el acta. Desde ya queda invitada la señora Andrea Martone para la próxima reunión. Sí, le voy a mandar a ella el correo. Camila, después me lo mandas por correo, Sí. o nos mandas un correo las dos, así quedamos enlazadas en los correos. Perfecto. Sí. ¿Ya? Muchas Sí. gracias, que estén bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao.